Bueno, como tema tenemos los factores de competitividad de una empresa. Como primer punto podemos tener la velocidad de respuesta. Uno de los principales factores de competitividad de una empresa es la velocidad de respuesta. La velocidad de respuesta se refiere a la capacidad que tiene una empresa para resolver problemas de forma oportuna e incluso antes de que estos se presenten. Esto es posible si la organización trabaja bajo un esquema de orden, análisis de resultados sobre las decisiones que se toman dentro del negocio y la automatización de procesos. Es decir, una empresa es competitiva cuando su tiempo de respuesta es bajo. Tenemos la diferenciación. La diferenciación es el elemento específico que hace una empresa valiosa respecto a sus rivales. Cualquier objetivo de diferenciación tiene como una meta aumentar la venta de competitividad en una empresa. Cuando las empresas encuentran su diferenciador respecto a su competencia, prosperan, pues logran desarrollar productos únicos, márgenes de utilidad altos y mantener la lealtad de sus clientes. Algunas de las estrategias más comunes de diferenciación son dadas por el precio, el producto, canales de distribución y la reputación. Como siguiente punto tenemos las alianzas estratégicas. A través de las alianzas estratégicas, las empresas mejoran su posicionamiento competitivo porque dichas relaciones abren oportunidades a las organizaciones de ingresar a nuevos mercados, reducir costos de producción, acelerar el desarrollo de grandes proyectos, etc. El artículo de la revista intelectual Economics afirma que las alianzas estratégicas son clave por las siguientes razones. El crecimiento por sí solo es insuficiente para satisfacer la demanda de velocidad del mercado. La velocidad para hacer negocios es fundamental y alianzas estratégicas permiten acelerar las estrategias comerciales. La complejidad del servicio al cliente es cada vez más compleja y ninguna empresa tiene toda la experiencia para satisfacer por sí sola. Las alianzas estratégicas facilitan el acceso a mercados globales. Características de la globalización. La interconexión. Se caracteriza por la interconexión creciente de personas, empresas, instituciones y gobiernos a nivel mundial, gracias a los avances en tecnología de la comunicación, como Internet y las redes sociales. El mundo se ha vuelto más interdependiente. El flujo de información ha facilitado la rápida difusión de información en todo el mundo, las noticias, los eventos y los avances tecnológicos que se comparten de manera instantánea, permitiendo que las personas estén más informadas y conectadas. El comercio internacional. Uno de los aspectos más destacados de la globalización es el aumento del comercio internacional. Las barreras comerciales se han reducido en muchos países, lo que ha permitido un intercambio más fluido de bienes y servicios entre naciones. El movimiento de capital también ha facilitado el movimiento de capital a nivel mundial. Las inversiones y los flujos se han vuelto más rápidos y accesibles, lo que ha permitido a las empresas expandirse globalmente y a los inversores diversificar sus carteras en diferentes países. La cultura global. Las influencias culturales se han difundido ampliamente. La música, el cine, la moda y otros aspectos culturales se han globalizado, por lo que han llevado a una mayor diversidad cultural y a la adopción de elementos culturales de diferentes partes del mundo. La migración. La globalización ha impulsado el movimiento de personas a nivel mundial. Las oportunidades de empleo, la búsqueda de una mejor calidad de vida y entre otros factores han llevado a un aumento de la migración,
lo que ha contribuido a la diversidad cultural en diferentes regiones. Y por último, tenemos la interdependencia económica. La economía global se ha vuelto más interdependiente debido a la globalización. Los eventos económicos en un país pueden tener efectos significativos en otros países. Libre comercio. La globalización permite el libre comercio entre países sin interferencia gubernamental. Es una característica generalizada que la microgestión del comercio por parte de los gobiernos está ausente en el caso del libre comercio, lo que permite el crecimiento entre países. A medida que el libre comercio crece, también lo hacen las economías de los países que están relacionados. De hecho, hay un crecimiento general en el Producto Interno Bruto de las naciones que están indirectamente relacionadas con el comercio. Además, el libre comercio no solo hace crecer a las empresas o instituciones que participan, sino que también aumenta la colaboración entre los países. Liberalización. Una de las principales características de la globalización es que mejora el clima de negocios para las corporaciones. La liberalización se entiende como la libertad de los empresarios o de las industrias para iniciar o establecer un negocio o comercio en cualquier lugar de su país de origen o un país extranjero, por lo que la globalización permite a los emprendedores iniciar sus negocios en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, Google, Apple, Microsoft, Bayer y otras empresas similares están establecidas en una gran cantidad de países del mundo, lo que es posible gracias a la liberalización. Tipos de globalización. Usualmente se asocia la globalización con el intercambio comercial. Sin embargo, se trata de un fenómeno mucho más amplio. Cabe señalar que, en sentido estricto, la globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre diferentes naciones del mundo. Esto se puede dar en las 4 áreas principalmente, tales como la globalización económica. Esta se refiere al intercambio de bienes y servicios entre distintos países del mundo. Esto es impulsado a través de los tratados de libre comercio y la conformación de bloques económicos. Asimismo, en esta área también se da la integración financiera, por la cual los individuos pueden invertir. Por ejemplo, pueden invertir el mercado bursátil de una nación extranjera. En consecuencia, existe un mayor flujo de capitales entre países. Globalización cultural. La globalización cultural está relacionada al hecho que, con el intercambio de información, las prácticas culturales de un lugar del mundo se conocen entre otros. De ese modo se van haciendo universales de ciertas costumbres, celebraciones o elementos representativos. Por ejemplo, en un gran número de países se celebra la Navidad. Globalización social. La globalización social implica que todas las personas del mundo deberían ser tratadas de la misma forma y comparten valores similares. En este sentido, existen organizaciones que defienden, por ejemplo, que se respeten los derechos humanos que se consideran universales, como el derecho a la vida. Globalización tecnológica. La globalización tecnológica se refiere a que las personas en diferentes partes del mundo tienen acceso a las mismas herramientas tecnológicas, tales como el Internet y las redes sociales. Además, debemos reconocer la tecnología como un elemento transversal que permite la globalización en las áreas previamente mencionadas. Esto, por ejemplo, que al facilitar la difusión de información, las personas de Europa, por ejemplo, pueden aprender sobre las costumbres japonesas. La importancia de la globalización económica. Fomenta el crecimiento económico al permitir la expansión de los mercados y el acceso a nuevos clientes
y proveedores a nivel mundial. Puede ayudar a reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida al generar empleo y aumento de los ingresos. Importancia de la globalización cultural. Favorece el intercambio y la comprensión entre diferentes culturas, llegando a promover la diversidad y el respeto mutuo. Importancia de la globalización social. Proporciona un marco para la cooperación y el diálogo entre países en asuntos globales de interés común, como el cambio climático y la seguridad internacional. Facilita la adopción de normas y estándares internacionales en áreas como los derechos humanos, el comercio y el medio ambiente. Importancia de la globalización tecnológica. Impulsa la innovación y el progreso tecnológico al permitir la colaboración y el intercambio de conocimientos a nivel global. Crea oportunidades de emprendimiento y el empleo en industrias basadas en la tecnología. Cabe mencionar que si bien cada tipo de globalización tiene sus beneficios, también plantea desafíos y preocupaciones, como la desigualdad económica, la pérdida de identidad cultural, los riesgos asociados a la independencia tecnológica. Por ello es importante abordar estos aspectos para asegurar los beneficios de la globalización sean equitativos y sostenibles. Competitividad en el mundo globalizado. Los consumidores se van estandarizando a nivel mundial, con lo que la división ya no es conveniente efectuarla por naciones, sino por niveles sociales, culturales y económicos. Los consumidores modernos se han convertido en individuos sin nacionalidad, a lo que hay que satisfacer a como dé lugar. Debido a ello, la contienda entre las empresas se ha ido tornando brutal, con dos aspectos que deben ser considerados, tales como la obsolescencia y la caída de los márgenes. La estandarización de los consumidores, la necesidad de innovación tecnológica, la velocidad de los ciclos comerciales y el aumento de los costos fuerzan a transformar los rasgos culturales de las empresas. Son objeto de la presión a la que se ven sujetas para mantenerse en un mundo altamente competitivo, en el que el éxito depende de una elevada productividad y eficiencia. El objetivo de buscar la expansión internacional es lograr el armado de cadena de valor más competitiva. En el pasado, las corporaciones actuaban en múltiples mercados nacionales y que desde una sede central establecían las estrategias para cada país. Ahora, la moderna empresa concibe sus actividades mundialmente, llegando a adaptarse para funcionar en un mercado globalizado con una única estrategia. La competencia se basa en la lucha por disminuir los costos o por la diferenciación de productos. Esto ha generado una nueva y original división del trabajo, donde los países no se especializan en los productos o sectores, sino en partes de la composición de un producto, en valores agregados que, junto con el coste aceptado por el mercado, componen el precio final de venta. Es el momento de los productos mundiales, que deben ser flexibles a los requerimientos de los consumidores, y de canales de comercialización establecidos en cada territorio. También operar a nivel mundial obliga a pensar y a actuar a nivel mundial. Es por eso que las empresas ligan sus estructuras a otras empresas, en aquellos lugares de los que pueden capturar valor.
Muchos sobrevivieron mediante una significativa modificación de sus prácticas. Otras subsistieron porque se transformaron en subcontratistas de grandes firmas transnacionales o se mantuvieron aisladas en pequeños nichos de mercado. Y otras tuvieron éxito gracias a que pudieron y optaron por mejorar considerablemente sus plantas de producción y sus capacidades tecnológicas, en formar a su personal y transformar sus sistemas de gestión y administración. Beneficio de la globalización para las empresas. 1. Acceso a nuevas culturas. La globalización permite que sea más fácil que nunca acceder a la cultura extranjera, incluyendo sus películas, comida, música y arte. Este flujo libre de bienes, información y personas es la razón por la cual las empresas pueden ofrecer sus servicios y productos a sus consumidores en todas partes del mundo. 2. Mayor flujo de capital. Los beneficios económicos de la globalización para gran parte del mundo son difíciles de ignorar. El aumento del comercio global a mercados más grandes y diversos da como resultado mayores ingresos y un mayor PIB global. La globalización también significa que las empresas pueden obtener mayores ganancias al acceder a mercados previamente intactos y aprovechar los costos locales más bajos. Al expandirse a nuevos países, las compañías llegan a mercados deseosos de sus nuevos productos y de pagar el mejor precio por ellos, lo que implica que pueden obtener mayores ingresos en mercados que no están saturados, mientras ahorran, gracias a tener una estructura de costos más bajo que resulta en mano de obra, alquiler y materiales más baratos. 3. Niveles de vida más altos. Los países en desarrollo experimentan un mejor nivel de vida gracias a la globalización. Según el Banco Mundial, la pobreza extrema ha disminuido en un 35% desde 1990. De hecho, el objetivo de desarrollo del milenio, que era reducir a la mitad la tasa de pobreza de 1990 para 2015. Se logró 5 años antes de lo pensado en 2010. Desde entonces casi 1.100 millones de personas han logrado salir de la pobreza extrema gracias en gran parte a la globalización. Acceso a nuevos mercados. Las empresas ganan mucho con la globalización, incluidos nuevos clientes y diversas fuentes de ingresos. Las compañías que se interesan en estos beneficios buscan formas flexibles e innovadoras de hacer crecer su negocio en el extranjero. Importancia de la competencia en un mundo globalizado. La competencia es la capacidad de enfrentar y superar los desafíos que se presentan en un ámbito determinado. En un mundo globalizado, la competencia es importante porque permite adaptarse a los cambios, de innovar y mejorar la calidad y satisfacer las necesidades de los clientes. La competencia puede ser de aprendizaje, ya sea profesional, laboral o intercultural. Ventajas y desventajas de la competitividad en un mundo globalizado. Como ventajas tenemos que promueve el crecimiento económico y la innovación. Se tiene que facilita el acceso a bienes y servicios de diferentes países. Por último, estimula la cooperación y el intercambio cultural. Como desventaja, se tiene que aumentar la desigualdad y la exclusión social. También genera dependencia y vulnerabilidad ante las crisis externas. Por último, provoca daños al medio ambiente y a la diversidad biológica. Como siguiente tema vamos a ver cómo tener un país más competitivo. El primer punto sería asegurar la continuidad de políticas económicas básicas como la autonomía del Banco de México y la política monetaria. El siguiente punto sería libre flotación del tipo de cambio, la política de no control de precios. La adaptación de políticas como los controles de precio o estrategias comerciales tendrá repercusiones que afectan de manera importante la capacidad de compra de los salarios. Como punto 2 sería invertir en la
diversificación de la canasta de generación energética, aprovechando cada vez más de las fuentes renovables y a menos los subsidios a los combustibles fósiles o la producción de refinerías en procesos de producción y que contribuyan al cambio climático. Como tercer punto sería fomentar una política física responsable. Toda propuesta de reducir impuestos o generar programas sociales masivos debe estar acompañada de un análisis detallado de la manera en la que impactará a las finanzas públicas y a la recuperación federal. Como punto 4 sería fomentar el empleo formal, la atracción de inversión y la generación de empresas como principal instrumento para reducir la pobreza. Los empleos formales que brindan todos los derechos a los trabajadores son la base de ensanchar el ingreso de la clase media. El combate de la pobreza con el éxito de largo plazo no se puede sustentar solo a políticas sociales basadas en transferencias financieras. Y como quinto sería ofrecer la certeza jurídica a las inversiones. Es necesario ofrecer un ambiente de contribuir en empresas y trabajadores en proyectos de inversión. La voz de autoridad no debe ser una fuente de riesgo político sobre el clima para hacer negocios. Como conclusión, podemos tener en cuenta demasiados factores para que una empresa sea o siga en el camino de la competitividad, ya que son muchos factores desde la atención al cliente hasta las alianzas estratégicas que tú puedes ver con qué empresas aliarte, con qué empresa puedes trabajar y seguir en el ritmo de la competitividad. Y también al saber y descubrir las necesidades de tu propia empresa, o también descubrir un producto en específico que sea tu potenciador para seguir sobre estrategia o en el proceso, en el ámbito competitivo. Como conclusión, se tiene que la competencia favorece en lo profesional, laboral o cultural cuando se tiene una innovación o ideas para superarse dentro de las empresas para poder determinar nuevas formas para sobresalir o tener mayor éxito, pero estos también causan desventajas dentro de lo que vendría siendo la naturaleza, en lo ambiental y lo biológico. En conclusión, los constantes cambios mundiales, tanto económicos como tecnológicos, crean la necesidad de afrontar los retos de una manera positiva. Por lo tanto, debemos de ser perceptivos y proactivos. Para ello es optimizar los procesos y las estructuras organizacionales y contar con un personal capacitado y dispuesto a asumir los retos con el fin de aprovechar al máximo las ventajas competitivas de una organización. En conclusión, la globalización tiene muchas ventajas. Por ejemplo, una de ellas son los mercados más grandes. Los mercados cada vez se hacen más grandes debido a que cada vez hay más acuerdos comerciales y tratados de libre comercio que esperan hacer más homogéneo y fácil el proceso de comercio internacional entre las diferentes naciones del mundo, y dentro de ello también mejora en los estándares de vida. La globalización trae consigo una mejora de calidad de vida de las personas, ya que tienen un mayor acceso a bienes y servicios.